Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy tenemos una sesión especial, sesión de introducción a lo que será nuestro curso Pues, virtual Inteligencia Artificial en la auditoría interna, cómo auditarla y cómo usarla para auditar. Tenemos en plataforma a la expositora ingeniera Paola Andrea González de Colombia, auditor y consultor de tecnología con más de 17 años de experiencia liderando y llevando a cabo procesos de gestión de riesgos y seguridad de la información. Trabajó también en firmas de Big Four a nivel mundial como auditor y consultor. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración para este curso especializado. Ingeniera Paola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión. súper. Muchísimas gracias. Bueno, entonces entiendo que ya me están escuchando bien. Este ha sido un día sorprendente. Hemos hecho muchas cosas para estar aquí hoy. Era muy importante para mí cumplir con esta cita y esta invitación del Club de Auditores que, bueno, ya habíamos tenido en otra oportunidad, pero bueno, ya estamos aquí. Me confirman entonces que me ven y me escuchan bien. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Súper. Ya por ahí Luisa dijo, sí se escucha. Bien, entonces vamos a arrancar. Eh, este es un tema y a mí me alegra mucho que me hayan invitado para hablar de este tema de inteligencia artificial y la auditoría interna porque está siendo una necesidad, ¿cierto? En realidad hemos escuchado mucho de estos términos de inteligencia artificial, de cómo podemos empezar a utilizarlo, qué tantos riesgos tiene relacionados, bueno, en qué nos puede ayudar, en fin. El objetivo un poco, obviamente, pues en estos corto tiempo es que hagamos como una introducción, un poco un overview de los temas generales relacionados con inteligencia artificial y su uso en la auditoría interna. Eh, por supuesto, pues en el curso ya hacemos cosas mucho más profundas, talleres, aplicaciones y en fin. No es una clase técnica, y eso es importante decirlo, es una clase más estratégica de cómo empezamos a utilizar esto dentro de la auditoría. Ah, bueno, quiero mostrarles esto. Denme un segundo, comparto audio de la. Esperen, que es que como estoy en dos dispositivos, me toca hacer una. Bueno, dejémoslo así para que no nos enredemos. Entonces, arranquemos con esta primera pregunta. Lo que vemos aquí, y como ustedes tienen acceso al chat, les voy a pedir que me escriban. Lo que nosotros vemos aquí es disrupción digital o evolución digital. ¿Ustedes qué dirían? Escriban ahí, porfa. A ver, yo los leo, que aquí los puedo leer. Evolución, evolución, evolución. A los que ya me han oído, no vayan a hacer trampa. Muy bien. Bueno, está bien, evolución. Están muy adivinos el día de hoy, están muy pillinos. Bien, de acuerdo, es evolución digital. Fíjense que eh, lo que nosotros vemos aquí es un cambio que han tenido los celulares y han tenido a través del tiempo, ¿cierto? El primer celular, ustedes no es necesario que digan desde qué celular utilizaron para que no se delaten, pero es evolución digital, efectivamente. Todos les quedó bueno el examen. Es evolución, efectivamente, si nosotros nos ponemos a ver lo que ha pasado con el celular, pues desde que era este hasta que es este, pues ha tenido unos cambios, pero esos cambios no se han dado de la noche a la mañana, o sea, no amanecimos hoy con este celular después de tener este el mes pasado o el año pasado. La evolución de esto ha sido de varios años. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos podido adaptarnos. Entonces, este celular tenía unas características, luego apareció este, aprendimos a usar la linterna, la culebrita, luego tuvimos este, empezamos a compartir el PIN y luego este ya tuvo
pantalla, se quitó el teclado y aprendimos y luego llegamos a este, casi que solo con dos botones y aprendimos. Bien, nos fuimos adaptando. ¿Cuál es el problema con la disrupción digital? Que no nos tenemos tiempo de adaptarnos. La disrupción digital es un cambio abrupto. Es que efectivamente están las cosas o los procesos haciéndose de una manera y luego se da un cambio importante, repentino, brusco y se transforma en otra cosa. Bien, un ejemplo clásico de ese, se lo escuché a alguien en una conferencia, no me lo inventé yo, lo leí, lo vi, lo escuché, es el de las velas. Bien, nosotros decimos, antes de la energía eléctrica, ¿con qué se alumbraban las calles? Con faroles, ¿verdad? Con velas. Entonces, ¿qué pasó cuando entró la energía eléctrica? Pues eso cambió. Entonces, ¿qué pasó con las profesiones de la gente o de los que tenían el oficio de ir a encender las velas? Pues les tocó cambiar. Ya no tenían que ser expertos en velas, sino expertos en bombillos y luz eléctrica. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos ponemos a pensar, pues la luz eléctrica no se da como la evolución de las velas, ¿cierto que no? La luz eléctrica se da como un cambio a la forma en iluminar. Entonces, estas son varias de las cosas a las que nosotros nos enfrentamos en este momento. Este es un informe, es un slide del informe de Risk and Focus Latinoamérica 2024 de la FLAI, la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, que les invito a consultarlo. Yo sé que ya está próximo a salir el siguiente, pero en este, por ejemplo, participaron varias personas, ahí aparecen pues como los roles o los cargos que participaron em, en este estudio, encuesta, sí, para armar el informe. Y vemos, por ejemplo, que disrupción digital está ocupando el puesto quinto en los 5 riesgos principales que su organización enfrenta actualmente. Y se espera que en los próximos 3 años la organización enfrente los riesgos que están aquí y entre ellos aparece disrupción digital en la posición número 2. Fíjense que no es una posición despreciable, es una posición muy importante. Está justo después de ciberseguridad. Ciberseguridad está en primero y se mantiene en primero y de hecho los ataques cibernéticos con inteligencia artificial ya hemos visto que es de las nuevas modalidades y de lo que más hay en este momento. Eh, entonces, esto nos muestra, ¿cierto? Nos refuerza la idea de que efectivamente vamos a tener que hacernos cargo de los riesgos que está generando la disrupción digital, que son los cambios bruscos o abruptos que se dan en tecnología. Cada vez va a ser más rápido porque cada vez se desarrolla más tecnología, cada vez se desarrollan, hay mayor capacidad de cómputo, hay mayor capacidad de almacenamiento, utilizamos más información, se están haciendo más desarrollos tecnológicos y entonces esto lo que va haciendo es que empieza a ponerse dentro de la mira de nuestro mapa estratégico dentro de la función de auditoría. Por eso estamos aquí. Bien, entonces la auditoría interna está obligada a transformarse para dar respuesta a las nuevas necesidades en un contexto de evolución de los modelos de negocios en entornos cada vez más estratégicos. Y eso es lo que nos debería motivar a hacer todas las transformaciones y las cosas o las ideas que vamos a ver y los beneficios que trae el uso de inteligencia artificial. Bien, vamos a ver algunas definiciones. Entonces, claro, empezamos por lo básico, ¿verdad? ¿Qué es inteligencia artificial? Lo utilizamos mucho este término muchas veces de manera indistinta. Entiendo que entre todos los que estamos aquí hay público no técnico y por eso para mí es muy importante que podamos conversar tanto aquí como en el taller en un lenguaje no técnico. Cuando necesitemos profundizar en algo lo haremos. Yo entrego también mucho fuentes o información relacionada que posteriormente pueden validar o revisar. Pero bueno, el término inteligencia artificial, imagínense que fue acuñado desde 1956. Yo no sé, ¿ustedes se imaginaban que fuera tan viejo? O sea, desde hace tanto tiempo. No es desde que aparece ChatGPT en el 2022. Eh, Han habido muchos desarrollos y muchos acercamientos desde aquella época, solo que ahorita lo notamos más por lo que les digo, porque la capacidad tecnológica cada vez es mayor y es más rápido el desarrollo. Pero entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Ay, no les leí la definición. Pues es lo que se busca o la ciencia que busca hacer inteligente a las máquinas, ¿cierto? De manera que las máquinas puedan resolver problemas y tomar decisiones como los humanos.
vamos a ver más adelante en el estado del arte sobre esto que no estamos cerca. O sea, para que hoy en día hay inteligencia artificial generativa con unos fines o propósitos específicos. Hay algunas para generar texto, para generar imágenes, para generar videos, pero no hay una inteligencia artificial que pueda hacer todas las funciones que tiene un ser humano en este momento o tomar todo tipo de decisiones como las tomaría un ser humano. Hay unos temas allí que todavía nos separan de que lo puedan hacer. Sin embargo, ya hay muchas cosas muy interesantes que podemos empezar a utilizar. Bien, la definición de inteligencia artificial es que inteligencia artificial es una disciplina que abarca otras terminologías como las que están aquí. Entonces, ya vimos la definición de inteligencia artificial, tengamos en cuenta que los otros conceptos que están aquí adentro hacen parte de esa disciplina. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis de datos o data analytics, que es coger los datos que tenemos del pasado, del presente y proyectar futuro, poder anticiparnos a decisiones futuras, poder hacer análisis de tendencia, pues estamos dentro de la disciplina de inteligencia artificial. Abajo está la fuente. Es un video de YouTube de un científico de datos que se llama Isaac González, que tiene muy buena documentación, comparación entre herramientas y demás relacionados con análisis de datos que pueden revisar también y profundizar. Entonces, el análisis de datos, pues es una parte de la inteligencia artificial. Big Data es una parte del análisis de datos muy especializada en grandísimos volúmenes de datos. Machine Learning es aprendizaje de máquina, que lo que busca es hacer que las máquinas o los algoritmos tengan un entrenamiento en una información inicial, pero que poco a poco puedan aprender de sus errores, de sus aciertos y proponer nuevas cosas. ¿Sí? Muchas de las aplicaciones con las que hoy en día nosotros interactuamos utilizan algoritmos de este tipo. Por ejemplo, no sé, Netflix. Si cada uno entra a su sesión, va a encontrar unas recomendaciones diferentes, tanto de películas como de series. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el algoritmo aprendió sobre nosotros, lo que dejamos iniciado, lo que metemos en la lista, lo que nos gusta, lo que normalmente vemos, etc. ¿Bien? Entonces, y así pasa con todo, con nuestras redes sociales, todo lo demás. Nosotros tomamos decisiones muchas veces porque los algoritmos de estas aplicaciones han aprendido de nosotros y nos impulsan a tomar esas decisiones, como decisiones de compra. Cuando uno está interesado en algo y le empiezan a salir, pues porque me detuve en un anuncio más de 2 segundos y al final termino tan bombardeado de marketing que termino comprándolo. Y eso, por ejemplo, es una industria que utiliza muchísimo todos los temas de inteligencia artificial, machine learning asociado a este tipo de cosas. Y deep learning, que es aprendizaje profundo y es como una imitación de cómo funciona nuestro cerebro a partir de conexión entre nodos o entre neuronas, que es como lo tenemos nosotros. Y está la robótica, que es una parte que está como sí y no, porque hay una parte de la robótica que no utiliza inteligencia artificial, que por ejemplo un brazo robótico que mueve algo de una posición a otra, pues no utiliza inteligencia artificial, pero sí es un robot. Como hay otros que sí utilizan inteligencia artificial y que ya lo hemos visto por ahí, como los que tienen como forma humana y pueden interactuar y tomar decisiones, etcétera, etcétera. Todos estos, digamos, hacen parte de la disciplina de inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a utilizar inteligencia artificial en nuestra organización, en nuestros procesos, no estamos hablando de hacer algo como súper rarísimo, tapas de volcanes, algo. No, si empezamos a hacer análisis de datos, si empezamos a hacer automatización de algunos procesos, eh, que nosotros ya tenemos en la organización, que conocemos dónde están los datos, que nos ayuda a anticipar eventos de riesgo, pues estamos introduciendo el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que buscamos? Y hoy, como les decía, vamos a ver como pues las ideas principales, porque si no tendríamos que estar aquí 16 horas, y es cómo auditar la inteligencia artificial y qué podemos utilizar nosotros de lo que hay inteligencia artificial como ideas para hacer nosotros pruebas de auditoría y que apalanquen nuestros procesos de auditoría. Bueno, Deep Learning, solo para seguir un poquito entendiendo estos conceptos, pues Deep Blue, perdón, fue la primera computadora de IBM que le ganó al campeón de ajedrez. Y pues fue en ese momento donde realmente las personas dijeron si es posible que una máquina pueda ser más inteligente, si es posible que una máquina pueda hacer movidas, digamos,
por encima de alguien, digamos, tan genio en la materia que era el campeón de ajedrez de ese entonces. Lo que sí hay que tener en cuenta, y eso, pues uno cuando lee literatura al respecto, hay un libro que se llama Artificial, que es un muy buen libro, pues vemos que todavía nos separa mucho de la inteligencia artificial, pues lo emocional. Entonces, digamos que el algoritmo que tomaba decisiones para ganar estas partidas no tenía miedo, o sea, hacía jugadas que a un ser humano le daría miedo o sería más cauteloso en hacerlas, entonces el algoritmo, digamos, las hacía y pues por eso sacó ventaja. Eh, bueno, definiciones, los chatbots y de donde nace ChatGPT, porque ChatGPT es un chatbot con inteligencia artificial. Entonces son esos chats que nos contestan. No sé si ustedes, creo que todo el mundo ha interactuado con esto alguna vez en el día, yo creo, en páginas de que nos prestan servicios o bancos y demás. Y es un chat que está programado, digamos, con unas definiciones, unas respuestas, un árbol de decisión que interactúa con nosotros, que pareciera ser una persona, pero en realidad tiene unos caminos preestablecidos. Lo que hace ChatGPT obviamente es potencializar esta base utilizando algoritmos de inteligencia artificial entrenado con una cierta información a un cierto año, porque hay que mirar también con pinzas lo que nosotros sacamos de ChatGPT, los que no hayan interactuado con ellos, pues se los mm, recomiendo. Vamos a ver luego que es con unos ciertos cuidados, es bastante útil. Eh, y bueno, de ahí nace. Bien, la robótica ya la mencioné y el análisis de datos es convertir datos en información práctica que nos ayude a tomar decisiones, soportado muy seriamente en herramientas y en tecnología que ya existe y que está a nuestra disposición. Bien, eso como parte introductoria para que tengamos, cuando hablemos de los conceptos, estemos hablando todos de lo mismo, obviamente, de manera muy general. Bien, cuando vamos a hablar entonces del sentido de auditar la inteligencia artificial, y mi primer punto siempre en esto es un cambio de paradigma. Y por eso aparece esta silueta con este switch aquí como de hacer un cambio, porque efectivamente vamos a tener como auditores que hacer un cambio en la forma en la que nosotros venimos, estamos entrenados y acostumbrados a hacer las cosas y hacer las pruebas. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que no podemos seguir pensando de la misma manera y pues yo lo he vivido en empresas que acompaño, en estudiantes que tengo en clase, que recaemos mucho, y vamos a ver ahorita un poquito del detalle en esto, pero recaemos mucho en no utilizar la población de datos completa, sino muestreo. Entonces decimos, no, saquemos una muestra, cuando podríamos utilizarlos todos. Eh, Cogemos algunas pruebas en vez de coger como toda la tecnología que tenemos al alcance para transformar cosas, se nos atraviesa un PDF y decimos, bueno, esto toca hacer una muestra para leerse el PDF, cuando hay herramientas que vuelven eso texto, que podemos hacer todo un análisis de eso, grabaciones, ahorita espero poderles proyectar un ejemplo del BCP, de transformar unas grabaciones a un análisis de datos muy concreto y entregar información y cuadros de monitoreo al respecto. Entonces, tenemos que quitarnos un poquito de la cabeza también la idea de que cuando nos tropezamos en un proceso con algo que está soportado en inteligencia artificial, decimos, no sé cómo mirar. Si es una caja negra, no sé cómo abordarlo. Eh, si tiene inteligencia artificial, está bien, que eso también es un error. Entendemos que los algoritmos de inteligencia artificial están soportados en una plataforma tecnológica, en un sistema operativo, en un servidor, en una base de datos, que requiere también unos mínimos de seguridad y que también se le deben hacer pruebas y que sufre lo mismo que cualquier tecnología. Entonces, lo primero es eso y tomar, como recibir información al respecto, leer, tomar cursos, entrar a ustedes que están hoy aquí escuchándome, hace parte de empezar a hacer ese cambio de paradigma, porque no hay forma en que uno piense de una manera diferente o tenga unas creencias sobre algo, a menos que deje entrar nueva información y que esa nueva información le dé nuevas ideas de cómo hacer las cosas. Bien, los skills y la cultura va a ser otra cosa importante. Fíjense que yo no arranco diciéndoles hay que hacer las siguientes pruebas. Yo arranco diciéndoles hay que empezar a ver las cosas de una manera diferente y hay que empezar a generar una cultura en el equipo de auditoría y en la organización
donde empecemos a decir, vamos a hacer las cosas diferentes. Y eso se vuelve una cultura. Estos skills que ustedes ven aquí son los skills que se esperan que existan en un área de auditoría y yo me atrevería a decir en los auditores. ¿Sí? Hay que tener skills de auditor, claro, ¿verdad? Y tenemos una formación, unas habilidades para hacer las pruebas, para indagar, para hacer pruebas de recorridos, o los que somos auditores, pues lo tenemos, lo hemos entrenado. ¿Qué nos toca estar sumando aquí? Pues, por ejemplo, skills de análisis de datos. No nos puede dar susto coger y cargar en una herramienta volúmenes grandes de datos y hacer los análisis que necesitan. Alejarnos del muestreo. Yo no digo que el muestreo en algunas ocasiones no se requiera y pueda ser muy útil, claro que sí. Pero si tenemos la posibilidad de disminuir el riesgo de auditor tomando la población completa, deberíamos poder hacerlo. Aprender a utilizar las herramientas de análisis de datos, que va a ser también muy importante en que las podamos utilizar. Los skills de TI son necesarios. ¿Qué son los skills de TI? Es que es importante que tengamos un conocimiento, todos los auditores, independientes, somos financieros, de operaciones, lo que sea, de tecnología. ¿Por qué? Porque hoy cada vez más los procesos de negocio están soportados en tecnología, en servidores, en aplicaciones. Cada vez los procesos manuales son menos, a menos que estemos hablando, pues de nada, me iba a decir de campo, pero realmente ya hay mucha tecnología en campo. Yo trabajé mucho para ingenieros azucareros y ya la tecnología está también en los procesos que son de físicos, de salir a la calle o salir al campo. Entonces, es importante, hay cursos de fundamentos de tecnología para no auditores de tecnología y todo ese tipo de cosas para familiarizarnos con terminología. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer análisis de datos, necesitamos entender qué es una base de datos, qué es un servidor, qué es un lago de datos, qué es todas estas cosas de las que hablamos en tecnología, que a un nivel básico todos los auditores lo podríamos y podrían saber. Y las habilidades soft que nos permiten trabajar en equipo, interactuar y hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Porque ahora esto se ha vuelto más necesario, estas soft skills y en realidad cómo tener un equilibrio entre todos estos skills dentro de la organización. Pues porque lo que está pasando ahora es que las áreas de auditoría están trayendo o está creando un subgrupo de analítica o de análisis de datos o de las personas que se encargan de hacer esto, digamos, de tecnología avanzada, de alguna manera, chicos, por ejemplo, que son desarrolladores, que son muy buenos o que han estudiado ciencia de datos y demás, pero que no tienen los conocimientos de auditor esta experiencia. Entonces, haciendo necesario que este grupo sepa de auditoría, que son muy TI, sepan de auditoría, de habilidades de relacionamiento, de trabajo en equipo, y los otros que somos auditores, que llevamos un tiempo, también entonces tengamos habilidades analíticas y de TI. De pronto no logramos tener todo como al mismo nivel, pero sí un conocimiento que nos permita trabajar en equipo. Es como cuando yo me gradué y tuve que hacer un curso de finanzas para no financieros para poder hablar con mis compañeros auditores financieros, siendo de tecnología, porque es la forma en la que nos podemos entender y hacer un trabajo en equipo. ¿Bien? Ok, entonces cuando hablamos de hacer auditoría de inteligencia artificial, vamos a necesitar un entendimiento de los principios de auditoría, lo mencioné ahora, un conocimiento técnico y un conocimiento humanístico. Aquí aparece el conocimiento humanístico relacionado con los dilemas éticos que están detrás de los temas de inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes han oído hablar de ellos, pero inteligencia artificial, al igual que cualquier tecnología, pues tiene riesgos y retos relacionados con la calidad de los datos, con la confidencialidad de la información, con el manejo de datos personales, que tiene, digo yo, cualquier tecnología. Pero además se le suman los dilemas relacionados con la ética. Pues, ¿por qué? Porque los algoritmos que son entrenados para hacer respuestas de inteligencia artificial, o sea, para tener información y poder tomar unas ciertas decisiones con la información que tienen, pues enfrentan dilemas éticos como los humanos. ¿Se acuerda que la definición es buscar que las máquinas puedan tomar decisiones como los humanos? Pues piensen cada una de las decisiones que tomamos en el día a día. Todos nos regimos o tomamos ciertas decisiones o juzgamos algo como bueno o malo desde nuestras creencias, desde nuestra formación, desde nuestros principios, desde nuestros valores. Entonces, aquí cuando nosotros vamos a hablar de entrenar algoritmos de inteligencia artificial, eh, y los vamos a diseñar,
hay que cuidar mucho que no tengan el sesgo de quien ayuda a hacer el entrenamiento de la programación, porque estos algoritmos o este trabajo que hacemos de inteligencia artificial podría tener sesgos relacionados con la ética de quien lo programa o de quien lo desarrolla. Eh, entonces, este es un riesgo como muy puntual del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Si en nuestras organizaciones ya se están desarrollando temas de inteligencia artificial, nosotros como auditores ya deberíamos estar diciendo, oye, ¿qué gobierno hay alrededor de esos desarrollos? Cuando decimos gobiernos va a pasar lo mismo que, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad de la información, que existe un CISO, que existe un comité de seguridad de la información donde toman decisiones, que existe una rendición de cuentas, que existe una política clara de cómo debería o no hacerse desarrollos relacionados con la inteligencia artificial, por ejemplo, cumpliendo con los valores y la ética de la organización, ¿cierto? No de las personas que la desarrollan. Procedimientos relacionados, o sea, cómo se ha creado una estructura de gobierno, eso es parte de las cosas que nosotros deberíamos auditar en modelos de desarrollo de inteligencia artificial. Solo para dar un poquito más de detalle de qué es el tema de los dilemas éticos, pueden profundizar sobre el dilema del tranvía. El dilema del tranvía es un dilema viejo que ahora se ha traído a los coches autónomos que se manejan solos por inteligencia artificial. ¿Cuál es el dilema? Pues que hay un tranvía que no tiene frenos. Hay alguien, un filósofo loco, ató a 5 personas en la vía y aquí hay una. Y nosotros, cada uno de ustedes está paradito aquí al lado de la palanca. Tenemos la posibilidad cada uno de mover la palanca y desviar el tranvía y en vez de arrollar a 5 personas, podría arrollar a solo una persona. Entonces, ¿cuál es el dilema? Obviamente no tiene respuesta buena ni mala. Cada uno va a responder lo que mejor le parezca de acuerdo a sus principios y valores y es, ¿moverían la palanca? ¿Arrollarían a una sola persona en vez de los 5 de acá? Entonces, por supuesto, hay respuestas como, depende. Depende de quién son las 5. Depende de quién es esta una. Depende de si yo soy muy creyente en que las cosas tienen que pasar de una cierta manera y yo no puedo intervenir en el destino. En fin, entonces ese lo pueden investigar, ese dilema, y así es como cada uno de nosotros toma decisiones. ¿Qué pasa eso traído a los coches autónomos? No me voy a tener mucho en esto. Y es que empiezan a surgir este tipo de preguntas. Entonces, estos coches tienen un algoritmo de inteligencia artificial que han sido desarrollados y entrenados con una cierta ética y una forma de tomar decisiones. Entonces, si el principio que tiene entrenado es que debe primar el bien mayor, entonces si hay una persona adentro y él se va a estrellar contra 5, ¿qué debería hacer? Pues desviarse del camino, ¿cierto? Porque debería primar el bien común y salvar a las 5 personas porque adentro solo hay una. ¿Compraríamos un coche que tomara ese tipo de decisiones? ¿Se lo regalaríamos a un familiar? Tal vez no, pero ellos están siendo entrenados con algún tipo de ética para resolver este tipo de dilemas, porque los coches autónomos toman decisiones. Entonces, cuando esto lo traemos a la organización, pues los algoritmos que se están desarrollando y que nosotros queremos ir a auditar, una de las preguntas deberían ser esas. ¿Cómo se están asegurando de que no tienen sesgos relacionados con la ética y que realmente esos algoritmos siguen los valores organizacionales? Los demás aspectos que aparecen aquí, miren, este fue el que les acabo de mencionar, ¿cierto? El de sesgo algorítmico. ¿Qué otras cosas nosotros deberíamos auditar relacionado con cosas que estén desarrollando en la organización con respecto a inteligencia artificial? Los que están aquí en términos generales. No voy a alcanzar, obviamente, a entrar al doble clic de esto. En clase los desplegaremos, miraremos todos los objetivos de control relacionados con esto, las pruebas que se hacen, todo. Pero en términos generales, para que ustedes se lleven una idea, es modelo de gobierno. Lo mencioné. ¿Cuál es el modelo de gobierno que se ha establecido para los modelos de inteligencia artificial? ¿Quién está a cargo en el C-Level de la regulación interna relacionada con esto? ¿Qué políticas se han desarrollado? ¿Qué procedimientos? ¿Qué comité? ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Cómo se rinden cuentas de los desarrollos? ¿Cómo se están midiendo? Por aquí está. La medición del desempeño de esos algoritmos, ¿qué tal se está haciendo? ¿Qué KPIs relacionados con él se han definido? ¿Cómo se monitorean?
Un ejemplo sencillo, todos hoy en día tenemos acceso a utilizar ChatGPT y voy a decir esa porque es la que democratizó el uso de inteligencia artificial, pero hay millones de aplicaciones más, muchas que hacen un montón de cosas y todos tenemos hoy acceso a ellas. Yo puedo entrar a mi explorador y hacerlo. En nuestras organizaciones todo el mundo está teniendo acceso. Una persona puede cargar todo el plan estratégico de una organización a ChatGPT para pedirle que le haga una presentación, para pedirle que le haga un resumen, que le haga una síntesis. ¿Y eso es fuga de información o no? Bueno, entonces, ¿qué hay en nuestras políticas hoy en día con respecto al uso de inteligencia artificial generativa como es ChatGPT? La gente está siendo consciente de que la información que pone allí la entrega al universo, a donde él construye más información para entregarle más información a mucha gente. Entonces, esos son el tipo de cosas que hoy en día ya hay uso democrático de inteligencia artificial. ¿Qué dicen nuestras políticas y procedimientos organizacionales sobre el uso? Nuestro plan de concientización organizacional incluye esto, incluye estos temas, incluye estos riesgos. La gente, nosotros lo estamos entendiendo. Ok, esas las dejo al aire, pero son cosas de lo que tenemos que auditar. Eh, bien, arquitectura de datos y sistemas de TI dentro de la base tecnológica que esto tiene, ¿cómo está construido? Es decir, ¿qué arquitectura se utiliza? Base de datos, ¿cómo se conectan? ¿Dónde están los datos? Recuerden que inteligencia artificial y varias cosas de análisis de datos sacan unos datos, ¿cierto? Es una ingesta de datos de alguna parte y genera otra información. Así nosotros no entendamos el detalle del procesamiento, que es un poco el efecto caja negra, sí nos interesa auditar de dónde sale la información y cuál es esa calidad de los datos y dónde queda y cómo se utiliza y qué decisiones se toman con ella. Bien, y aquí ya recorrí también el tema de calidad de datos. Insisto, todo esto tiene un doble clic, pero en términos generales son 5 dominios sugeridos para que nosotros tengamos una guía de los aspectos que deberíamos ir a revisar relacionados con inteligencia artificial, porque no podemos dejar pasar. Ahora quiero mostrarles un ejemplo, si logro hacer aquí un cambio en el audio, pero un ejemplo para que vean cómo no podemos desentendernos de cambios que se dan en la organización y decir, ah, eso es de inteligencia artificial, pues yo no sé cómo mirarlo o está muy bueno y no lo voy a mirar. Si hay inteligencia artificial está perfecto y no lo necesito mirar. Eso es un mito. Bien, sí, sí hay que mirarlos. Entonces, ya pasan las organizaciones en muchas que yo audito, y es que, por ejemplo, el último aprobador en una cadena de aprobación de compras es un bot que va y mira unas cosas y si están bien, hace la última aprobación y ya. Entonces, el plan de trabajo que nosotros teníamos, donde mirábamos cuáles eran los usuarios y su cargo y todo, pues ahí ya no aplica, ¿cierto? ¿Qué necesitamos ver? Es esa bot que hace, qué información toma, cómo toma las decisiones, qué tanto se equivoca, cómo están las mediciones de qué tanto se equivoca en aprobación, quién lo supervisa. Bien. Auditando con inteligencia artificial, bien, que es el otro lado. Entonces, hasta aquí veníamos hablando de qué es y cuáles son los aspectos generales que deberíamos ir a revisar. Yo espero haberles dejado ya algunas ideas o inquietudes de las cosas que ya deberíamos estar preguntando en nuestras organizaciones en donde se esté realizando desarrollos de inteligencia artificial. Ah, no, no se llama así en nuestra organización, no, pero hacen análisis de datos, sí, pero utilizan herramientas que hacen transformación de datos, sí, entonces está dentro de la disciplina. Bien, todos los usuarios hoy en día en la organización tienen acceso a interactuar con inteligencia artificial en nube pública, como es ChatGPT. Sí, entonces ellos están relacionados con los riesgos. En la organización se ha declarado el riesgo relacionado con el uso de inteligencia artificial. Miren, hay un estado del arte en tema de regulación a nivel mundial. Estamos tratando de regularlo. Eso no va a pasar pronto, a mi juicio. Todavía, al menos, por ejemplo, en Colombia no hemos podido bien regular qué es un delito informático y qué no lo es. Creo que esto nos va a tomar un tiempo. Pero entonces nosotros a nivel de organización sí deberíamos ver cuál es la forma de enseñarle a las personas y regular el uso. ¿Bien? Bien. Pasémonos del otro lado, auditando con inteligencia artificial. Miren, esta frase, quiero que se la lleven por ahí. La escuché en un congreso. Yo estudio mucho para poder ser profe, hay que estudiar mucho.
Y yendo a congresos el año pasado, esta frase la dijeron, la busqué y encontré quién es. Y es que la inteligencia artificial no reemplazará a los auditores. Por lo que les decía ahora, no hay una totalmente, y lo veremos también en el curso en el estado del arte en el que estamos en la evolución de inteligencia artificial, que reemplace todo lo que hace un auditor. Entonces, por ahora no. A hoy que estoy hablando con ustedes. Sin embargo, los auditores apoyados en inteligencia artificial sí reemplazarán a aquellos auditores que no la utilizan. Y eso de verdad es un hecho. Nosotros no podemos quedarnos siendo como el que prende las velas, ¿se acuerdan? El de los faroles en el ejemplo de la disrupción, porque eh, estamos viendo la luz eléctrica. ¿Qué hacemos prendiendo faroles? No, no tiene mucho sentido. Y esto no es que se vaya a echar para atrás. No, no es como saliéramos un tiempo a decir suspendamos del avance en inteligencia artificial. No. Al contrario, cada vez hay más cosas, hay más desarrollos. Entonces yo sí siento que va a ser muy importante para nosotros, para nuestra profesión, para nuestro oficio, eh, hacer eso que ustedes están haciendo. Seguir aprendiendo el tema, seguir hablando del tema, seguir desarrollando las habilidades necesarias o no, o dedicarnos a otra cosa, porque eso también es una posibilidad. Entonces, yo sí quiero dejárselos así como una idea para que se la lleven. Bien, efectivamente la inteligencia artificial, así como está impactando miles de organizaciones, miles de tipos de empresa, miles de procesos de negocio, pues la auditoría interna también se está viendo impactada de alguna manera. Eh, beneficios. Automatización de tareas rutinarias. Esta es pues un mínimo, yo creo conocido por todos ustedes, pero hacemos los auditores tareas rutinarias. Hacemos pruebas muy repetidas, cruzamos una información siempre con otra información para sacar unas conclusiones. Ya esas pruebas las tenemos. Esas son las primeras que podríamos empezar a automatizar. ¿Y qué es automatizar? No es que yo tenga que ir a correr, automatizar es que esté cruzando esa información todos los días del año, todo el tiempo que esa transacción ocurra, y es un poco la base de la auditoría continua también. Ya eso nos da una ventaja, sí, ya sabemos dónde están esas tablas y dónde están esos datos, sí, porque los agarramos para hacer estos cruces rutinarios en cada auditoría. Entonces, por ahí podríamos comenzar fácilmente. Hacer análisis predictivo para identificar patrones, muy importante. Si yo tengo una información histórica, una información que tengo. Por ejemplo, los KRIs, que no son objeto de esta charla, pero sí del curso. Los indicadores claves de riesgo son indicadores que bien diseñados nos da información de los riesgos, ¿cierto? Nos ayuda a monitorearlos directamente. Digo bien diseñados porque deben estar relacionados con la causa del riesgo. Si yo los automatizo y saco información para hacer los cálculos que necesito de los KRIs, yo puedo anticipar la materialización de un riesgo monitoreando la causa. Por ejemplo, todos sabemos que si yo no recaudo cartera con una suficiente frecuencia o no recibo ventas con una cierta frecuencia, unas ciertas metas, yo al mes siguiente o a los 2 meses voy a tener un problema de flujo de caja. Y eso yo no tuve una especialización en finanzas para decirlo. Eso lo sabemos. ¿Cuál es el problema? Que teniendo los datos en la organización no lo monitoreamos. Entonces no existe una automatización que vaya y saque algunos indicadores, nos dé un análisis de tendencia, nos genere unas alertas para poder levantar la mano dentro del proceso y decir, ojo, el recaudo de cartera se cayó, nosotros vamos a tener un problema de liquidez el próximo mes. Que es muy diferente al KPI, es tener problemas de liquidez y medir cuántos meses tuvimos problemas de liquidez. Eso ya es un evento que pasó, ya tuvimos problemas. Bien, entonces uno de los beneficios que tiene hacer análisis de datos, que es parte de inteligencia artificial, es poder predecir eventos futuros. Esto, por ejemplo, que les digo, los CARI de ninguna manera reemplaza los análisis estadísticos que hace, por ejemplo, un estadista, ¿cierto? Que proyecta unos escenarios futuros y que hace unos análisis de probabilidades. Eso es demasiado importante y tiene demasiado valor. Y buenísimo tener a alguien con esas competencias de un matemático dentro del equipo. Pero sin irnos tan allá, nosotros, meritos, podríamos estar haciendo buenos indicadores cada vez de arriba. Detección de desviaciones en tiempo real, buenísimo, que nosotros nos demos cuenta en tiempo real cuando algo está ocurriendo y no la auditoría que hacemos normalmente, que es forense. En el último año lo que le ocurrió fue tal cosa. Entre más cerca de tiempo real, más cerca de tomar decisiones.
Reducir los errores humanos, claro. Siempre que quitemos la manualidad y automaticemos, vamos a reducir la posibilidad de que haya errores humanos. Y adaptarnos a riesgos emergentes. ¿Cuáles son los riesgos emergentes? Los que no teníamos y aparecen. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos normalmente? Tenemos un análisis de riesgo de los riesgos actuales, de los que conocemos. Pero, ¿cuáles son los emergentes? Yo tomo una nueva decisión de negocio, traigo una nueva tecnología, instalo un nuevo sistema, cambio la forma de hacer un proceso. Entonces, ¿qué sale con ese cambio en el proceso? Pues hay unos riesgos que efectivamente aparecen, ¿cierto? Entonces, todo proceso nuevo, toda tecnología nueva trae esos riesgos debajo del brazo. Y no solo eso, los entornos que hay, el entorno de la organización, pues cambia y eso hace que los riesgos cambien. Entonces, si yo puedo monitorear un riesgo de cerca, podría darme si hay cuenta, si hay cambios en ese riesgo. Si monitoreo un proceso, podría darme cuenta que hay un riesgo nuevo en ese proceso. Bien, estas son como algunas de las ideas relacionadas con los beneficios que tiene auditar con inteligencia artificial. El cómo, claro, hay que desplegarlo. ¿Sí? El cómo tiene un proceso, tiene una ruta, tiene una serie de pasos y efectivamente va desde los skills, la cultura, los procedimientos, las políticas, los indicadores, el pensar bien qué es lo que quiero y poner una estrategia, tener una tecnología y un ambiente tecnológico de auditoría, hacer unas comunicaciones y un monitoreo. Hay un proceso que está relacionado. Bien, hay guías del Instituto de Auditores Internos que hablan sobre todo el proceso de creación de auditoría continua y pues por supuesto en clase nosotros también lo hablamos y lo ponemos en práctica hasta un cierto punto. Bien, quiero contarles de este ejemplo y es un cambio y quiero mostrarles, yo creo que los que ya me han oído en otras partes me han oído con este ejemplo y lo voy a actualizar porque la hackathon ya de este año ya se dio, entonces podemos actualizar el ejemplo. Y es que, miren, esto está basado en algo que se llama la hackathon. Para los que no lo conocen, la hackathon es una competencia de innovación tecnológica en auditoría interna. La organiza la FELABAN, Federación Latinoamericana de Bancos, que los bancos normalmente por regulación y muchas cosas van más adelante en ciertos aspectos. Eh, el año pasado lo ganó el Banco de Chile y es el Banco del Estado de Chile. Este año ganó el BCP, de hecho, que no ganó el año pasado, pero presentó este proyecto que les quiero mostrar. Ustedes encuentran en YouTube la final de la Hackathon 2023, que es y también encuentran el 2024, que fue hace poco. ¿Y qué van a encontrar ahí? Siempre 6 competidores de diferentes bancos con desarrollos tecnológicos, utilizando análisis de datos, utilizando inteligencia artificial, muy valiosos y que les puede servir de inspiración. ¿Se acuerdan lo que les dije del cambio de paradigma? El cambio de paradigma se da viendo cosas nuevas, dejando entrar nuevas ideas a nuestra cabeza. Entonces siempre les voy a proponer que hagan eso. ¿Qué le pasó a este proceso? Bueno, este es un banco que tenía un proceso de refinanciación o renegociación de deuda y lo que hacían normalmente es que me llaman, Paula, te atrasaste, te proponemos esta redefinición de tu deuda, nueva tasa, nuevo plazo, este es el valor, aceptas, sí acepto. Entonces, antes la gente iba y firmaba en el banco un contrato con las condiciones. Entonces, ¿qué hacía auditoría? Pues auditaba ¿qué? Los contratos. ¿Y cómo lo hacía? Con una muestra, por supuesto, así es nuestro plan de trabajo. Hacemos una muestra, cogemos los contratos, buscamos lo que necesitamos y decimos de una muestra de 25, salieron bien 20, mal 5 y hacemos una proyección sobre el resto de la población y entregamos los resultados. ¿Sí o no? Entonces, esta área de auditoría pues tenía ese proceso, esa forma de auditar. ¿Qué le pasó? Hubo un momento en el que hubo una disrupción en la forma de hacer el proceso en el negocio, porque no la decisión no la toma auditoría, la toma el negocio y el negocio dice, voy a cambiar el proceso, la gente no va a venir a la sucursal, sino que vamos a leerle el contrato por teléfono, ¿cierto? Todos hemos vivido eso, o no sé que nadie le haya cobrado como a mí, pero nos llaman y nos dan esa alternativa y nos dan las condiciones, nueva tasa, nuevo plazo, nuevo monto, la cosa que sea, yo digo sí acepto, ¿cierto? Hay unas cosas que tengo que decir, tata. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pasaron de 18.000 contratos que tenían
a tener 8.500 telefónicos. Eso representaba el 40 y pico por ciento de la población. 48% de la población. Eran contratos por teléfono, grabaciones. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Dejamos por fuera esa mitad de la población. Complicado, ¿verdad? Sobre todo porque está relacionado con un riesgo regulatorio. ¿Qué pasa si el ente fiscalizador viene y dice, venga, ustedes que no le están dando las condiciones a su cliente de plazo, de monto ilegal, ¿cierto? Como dice la ley. Entonces, no se puede dejar por fuera. Hay que encontrar la manera de auditarlo. Entonces ellos hicieron unas mediciones y dijeron, bueno, pues oigámoslos, ¿cierto? Oír cada contrato me toma 20 minutos. Ah, y oír la muestra de 28 un auditor le tomó 8 horas. Ah, y oír los 8.500, pues 372. Es sentar un auditor a escuchar toda la población de contratos sin ir al baño, es un cálculo ideal, eh, para concluir. ¿Qué tal? ¿Qué área de auditoría tendría el recurso para sentarlo a hacer una cosa así? Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Pues seguramente una muestra, y igual eran 8 horas de escuchar grabación. Desarrollaron un bot que es el que les quiero mostrar si la conexión me lo permite y si no, igual se los narro. Y el bot lo que hace, ustedes también lo pueden ver después en YouTube, ponen crispetas, y es que el bot procesa cada contrato en 4 minutos, los 25 en 1.7 horas y en la totalidad en 35 días. Entonces, fíjense que aquí vemos claramente una ampliación de la cobertura, porque cogemos todos los contratos grabados. La eficiencia en tiempo es súper notorio. Y el aseguramiento continuo, porque esto es para cubrir los que ya están, pero mientras el bot siga funcionando todo el tiempo, cada vez que llegue una nueva grabación, él la puede analizar. Entonces, si está pasando algo con un contrato más cerca del momento en el que se está finalizando, se pueden tomar acciones. Bien, listo. Entonces, permítanme, voy a hacer aquí un cambio entre las dos pantallas. Si ustedes ven que no se escucha bien, por favor, Edu me avisas o alguien me avisa, lo cortamos y yo lo narro. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Hemos dividido la solución en 4 etapas. La transcripción del audio o texto con la ayuda del bot de inteligencia artificial de Azure, la transformación de la validación de datos, es decir, que todas las transcripciones cuenten con los datos registrados en el sistema, la visualización de los resultados de manera integral y la notificación de las desviaciones. Ahora acompáñennos a ver cómo funciona nuestra solución. El bot permite transcribir contratos telefónicos y evidenciar los parámetros a contrastar, como el PNI, el monto, la tasa y el plazo. La solución solo requiere 3 parámetros a configurar: la suscripción, el lenguaje en el cual se va a procesar el contrato, y el lugar donde se encuentran los datos. Así, de una manera sencilla, obtener todos los contratos transcritos y elegibles para poder ser procesados. Sí, ya los oí, chicos, se entrecorta la voz. Bueno, y como están los dispositivos, lo pude escuchar. Entonces se los voy a narrar. ¿Ahí ya me están escuchando a mí otra vez? Eso, gracias. Qué bueno poder leerlos. Listo, entonces les voy a contar. Lo que ya le puse aquí en silencio es que quiero evitar retorno, que se vayan a quedar sordos. Miren, ¿qué es lo que hacen ellos? Aquí, si están viendo mi pantalla, ellos lo que hacen es que utilizan, aquí están las etapas. Lo primero que hacen es una transcripción de audio-texto. Luego hacen una transformación y validación de los datos, luego los visualizan y luego se da una notificación de las desviaciones. Fíjense que es como parte de lo que tenemos que hacer y es diseñarlo, es decir, cuáles van a ser las etapas de lo que queremos hacer, cómo lo tenemos que hacer y luego entramos a hacer esa programación. Estas son las etapas, ¿bien? Entonces aquí cuando ellos lo empiezan a hacer, efectivamente lo que pasa es que aquí hacen la primera etapa, transcripción. ¿Cómo lo hacen? Con una opción de Azure, que es una nube
donde se cargan las grabaciones y se hace la transcripción. ¿Esto es de otro mundo? No, su celular ya lo hace. Si ustedes van a WhatsApp y buscan un micrófono que hay que es dictado, no sé si lo han usado, yo lo uso, me gusta, hay que decirle la puntuación y todo, y él lo pone, y él pasa de audio a texto en tiempo real. No es tan bueno el de WhatsApp, obviamente el de nubes como esta son mucho más afinados y hacen una transcripción mucho más exacta de los textos. Bien, entonces lo pasan a texto utilizando esa función. Después de que lo pasan a texto, hacen una programación en Python, aquí lo ven, y lo que cogen es en la programación y le definen unas ciertas variables que él tiene que ir a buscar. Ellos lo llaman variables determinantes. Entonces, ¿qué buscan allí? Que en el audio exista la tasa, el monto, las cosas que ellos ya han definido que son de cumplimiento regulatorio y que tienen que estar dentro del contrato verbal. Luego de que tienen esas búsquedas, entonces crearon un dashboard y en el dashboard lo que tienen son los resultados de esa búsqueda. Entonces, fíjense que aquí tienen las variables. Dice el nombre del cliente, la fecha del contrato, el plazo y la tasa. Bien, y entonces aquí en el dashboard lo que tienen son los resultados, creo que está en Power BI, los resultados de esos análisis de cada uno de los bots. Entonces van viendo, por ejemplo, cuáles son las que no cumplen con esa condición. Y aquí abajo, de hecho, tienen, ¿se acuerdan lo que les mostré de medir el desempeño de los algoritmos? Pues aquí lo que hay es eso. Ellos están midiendo la duración promedio del procesamiento del bot de cada contrato. Y aquí es donde ellos sacan el promedio de cuánto tiempo le toma al bot procesar cada uno de los contratos. Entonces, siempre están de alguna manera midiendo que el bot esté funcionando de una manera adecuada y que está midiendo su desempeño. Y luego aquí al final, pues sacan como una tabla resumen y dicen, mire, de todos los que procesó el bot, conforme son tanto por ciento, estos son los que no tienen coincidencia, los observados, como los llaman ellos, y entonces ya cuánto les queda, mucho menos. Esos observados son los que ellos finalmente envían en la notificación y ya la notificación al auditado, pues él hace la revisión y da información puntualmente sobre esos observados. Entonces, esa es la forma en la que se hace el procesamiento. Fíjense que al final resuelven el problema, que es lo que yo les quiero decir. Resuelven el problema que ellos tenían, llamémoslo problema, el cambio que tuvo el proceso de negocio. Lo que cambió fue el proceso de negocio. Como auditores, ¿qué tuvieron que hacer? Adaptarse al cambio. Bien. Y eso fue lo que empezaron a hacer y ese fue el desarrollo que hicieron. Al final, de verdad los invito a que busquen las finales de la hackathon porque son muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué vamos a ver luego en detalle? Pues cuáles son esas etapas, cómo podemos empezar a pensar diferente para que se nos ocurran las cosas que necesitamos automatizar dentro de nuestros procesos. Esas son las cosas que debemos ir entrenando y ir desarrollando como una habilidad. Bien, obviamente este como ejemplo, luego uno miraría el detalle. Aquí, yo no sé por qué mi pantalla tiene estas rayitas. ¿Quién me rayó la pantalla? ¿Quién me rayó el tablero? Yo no fui en todo caso, pero yo no sé si ustedes las ven también. En todo caso, que no es mi presentación, alguien me puso las rayitas. Bueno, quiero dejarles como conclusión, obviamente invitación abierta a seguir estudiando, profundizando sobre el tema, pero la conclusión es que para nosotros seguir proporcionando un aseguramiento al comité auditorial alta dirección sobre los principales riesgos de la organización, nos va a tocar a nosotros hacer una migración a ser más tecnológicos como equipo de auditoría interna. Nosotros debemos tener eso como dentro de nuestro plan estratégico de área y tener en cuenta que esto requiere presentarse como un proyecto organizacional. Va a requerir un tiempo, un esfuerzo, un dinero, por supuesto, una sentada del equipo a decir hacia dónde vamos y qué queremos lograr. Entonces, bueno, darles eso como conclusión. No sé si hay preguntas, si hay preguntas resolvámoslas de una vez y por supuesto agradecerles infinito el tiempo, invitarlos al curso, por supuesto, a todos los cursos relacionados con esto y a la orden en lo que les pueda servir y muchas gracias de nuevo. No sé si hay alguna pregunta o si tenemos tiempo de preguntas.
Excelente presentación, ingeniera Paola. Muchísimas gracias por esta sesión de introducción. Muchas gracias también a todos presentes. Vamos entonces ya cerrando, ingeniera Paola, con sus palabras finales, recomendaciones y sobre todo su invitación para este curso virtual. Claro que sí. Yo espero verlos en todos en clase. Bueno, todos no porque son muchos para hacer clase práctica, pero a la mayoría espero verlos en clase. Igual es un curso virtual, vamos a hacer como varias cosas para que todos salgan con muy buenas ideas y sobre todo con una ruta clara de cómo empezar a trabajar esto en sus organizaciones. Estoy leyendo sus comentarios. Muchas gracias de verdad. Gracias.